Hola, ¿cómo anda? De nuevo por acá en otro video. Espero que estén bien. Y bueno, este video es para que tengan en cuenta, porque me siguen preguntando. Yo quiero aclararles que hay muchas cosas que tienen que saber antes de emigrar. Si estás pensando en emigrar, si estás por emigrar, tenés que saber lo básico. Hay ciertas cosas que son básicas, que por ahí uno pensando en lo que es el pasaje y el dinero, no piensa en otras cosas que le pasan por alto. Así que en este video te voy a ir diciendo cosas que tenés que saber. No podés emigrar sin saber esto. Cuando estamos por emigrar, estamos pendientes primeramente del dinero, de cuánto dinero me va a salir a emigrar, con cuánto dinero tengo que contar para subsistir hasta conseguir un trabajo, cuánto dinero tengo que ver para alquiler. Bueno, eso es muy importante porque sin el dinero no te podés desplazar, no podés emigrar. Es muy importante. Pero también eso hay que ver, aparte de eso, hay que ver muchas otras cosas. Y cosas que tenés que saber, una de las tantas, por ejemplo, es que cuando llegás, en este caso, a Europa, a Italia, nadie te está esperando, salvo, bueno, que tengas un trabajo, que ya vengas con un trabajo pactado previamente, pero si no, vos vas a venir acá, vas a caer, vas a aterrizar en Europa, en Italia, y nadie te va a estar esperando. A partir de ese momento que pisas el suelo de este país, te vas a tener que arreglar solo, estás solo. Por lo tanto, nadie sabe de nuestra existencia, ¿no? Nadie sabe a qué nos dedicamos, quiénes somos, qué queremos hacer, a qué venimos. Por lo tanto, va a depender de nosotros movernos, relacionarnos, hacer contactos, que esto es primordial para el desarrollo de lo que queremos hacer, ¿no? En diferentes ámbitos, la rama que sea, pero esto es primordial para que vos puedas empezar a moverte ya dentro del lugar donde estás emigrando. En este caso, en Italia, vas a tener que hacerte conocer. El primer paso es que la gente sepa que vos existís, ¿no? Porque llegás y no sos nadie, entonces tenés que empezar a buscar contactos para que la gente te vaya conociendo, y depende de lo que hagas, digamos, de la profesión que tengas, te van a ir saliendo cosas. Esto es muy importante porque yo lo aprendí unos meses más tarde de haber llegado a Italia. Por eso yo te lo quiero decir de entrada, y este video seguramente te va a servir, pero cosas que vos tenés que saber para no pasar lo que yo pasé. Sirve como aprendizaje y prevención. También tenemos que saber que cuando comencemos a buscar trabajo, dependiendo la profesión que tengas, ¿no? Pero vas a tener que principalmente comenzar a competir. Si sos, en mi caso yo, músico, tuve que empezar a competir con los músicos locales. Y siendo también Europa, hay gente no solo italiana, sino de otros países también, que emigran a Italia. Entonces te vas a encontrar con que vas a tener que competir con italianos y gente de todo el mundo, también inmigrantes como en el caso nuestro, ¿no? Hay mucha competencia y va a depender de nosotros diferenciarnos y poner un plus a lo que hacemos para tomar cierta ventaja con respecto a los demás, a la competencia. Cuando hablamos de experiencias de otras personas, podemos estudiar, podemos saber de otras experiencias, tomarlas y aprender de eso, pero estaríamos cometiendo un grave error si pensamos que nos va a ir tal como a esa persona, ¿no? Un ejemplo, a tal persona que está en Italia consiguió trabajo a los 10 días de haber llegado, y bueno, vemos 2 o 3 casos de esos y después nosotros pensamos que llegamos y que es así, tomarlo como que es 100% así. Ese sería un grave error porque cada uno es diferente, nos movemos en ambientes diferentes, tenemos diferentes formas de ser y no va a ser nunca lo mismo. Y si es, será casualidad, pero tenemos que saber que las experiencias de otras personas son experiencias de otras personas. Y como en este video yo te cuento mi experiencia, vos tomala, aprende y tenés que saber que te puede pasar esto como no. Bueno, eso es con respecto a
los trabajos con respecto a cuando llegamos acá y tenemos que empezar a buscar trabajo, el tema de la competencia, como te dije. Y otro consejo es venite lo más preparado que puedas. ¿Por qué? Porque, como te digo, hay mucha competencia. Sí podés sumar que sabés un idioma, aparte del italiano, ¿no? Tenés que manejar el italiano y se te va a abrir el abanico de posibilidades laborales. Porque sabiendo el italiano, no solo te vas a limitar a trabajos como por ejemplo, limpieza, que tenés que hablar poco, ayudante de cocina, que tenés que saber lo mínimo del idioma, sino que si sabes el idioma, te va a ampliar el espectro laboral y vas a poder ingresar a trabajos como por ejemplo, uno de los muy solicitados acá, al menos en el norte de Italia, es el tema de inmobiliario, ¿no? De trabajar en una inmobiliaria. Eso principalmente tenés que saber manejar el idioma, hablar y escribir, porque te va a llamar gente, te van a consultar gente y tenés que saber responder. Podés agarrar trabajos en locales para atender algún tipo de local y demás. Algo que siempre me están preguntando, incluso al día de hoy, es que si pueden venir como turista y quedarse a trabajar. Esto es algo que he dicho en otros videos. No, o sea, poder se puede, yo no lo recomiendo, pero se puede entrar como turista. Venir como turista y te quedaste adentro del país, una vez que ingresaste te quedaste ilegal. Pero esto va a traer, tenés que saber que va a traer consecuencias, ¿no? Así como se puede hacer, tenés que saber qué consecuencias trae. Y una de las principales consecuencias es que al estar irregular, retrotraer, digamos, esta situación para estar legal nuevamente, este proceso te puede llevar mucho tiempo y se alarga demasiado, tenés que hacer mucho trámite, se te complica demasiado y vas a perder mucho tiempo para poder empezar a trabajar legalmente. Mi recomendación es que vos, todo lo que es papeles todo lo que es papeles para estar legal, hacelo previamente a ingresar a Italia, hacelo previamente a ingresar al país. Porque, por ejemplo, si conseguís un trabajo, tenés que solicitar los papeles para hacer el permiso de soggiorno, el permiso de permanencia en Italia, para permanecer y trabajar, se llama permiso di soggiorno. Y tenés que hacerlo antes de ingresar al país si vos venís al país por trabajo. Eso lo tenés que hacer antes. Ahora, si vos ingresás como turista y te quedás ilegal, vas a buscar un trabajo y no te van a aceptar en blanco porque estás en situación irregular. Sí te pueden llegar a tomar en trabajos en negro, en lo que es, por ejemplo, en el caso que conozco en el sur, trabajando en la campaña, en el campo, recolectando uvas, recolectando aceitunas, ese tipo de trabajo, ¿no? Pero en blanco se te va a hacer muy difícil. Lo que quiere decir que para escalar, para empezar a ganar dinero, se te va a complicar mucho y no queremos eso. Entonces, todo lo que puedas hacer previo a ingresar a Italia, hacelo. Eso con respecto a estar legal o ilegal, hay muchos casos. Italia actualmente está tratando de ver el tema de inmigración ilegal porque Europa en general está complicada con este tema. Están entrando muchos inmigrantes ilegales, sea de África, sea de Europa del Este, sea de Ucrania, sea de Latinoamérica, sea donde sea, generalmente son de África, pero están ingresando muchos inmigrantes ilegales y Italia, bueno, como toda Europa, tiene un gran problema con esta situación, porque las ayudas sociales, si bien Italia tiene mucha ayuda social, no da abasto, ¿no? Y deben priorizar a los que están legales. Le dan ayuda a los ilegales y están viendo cómo hacer con ese tema, pero principalmente para la gente que está legal y que no consigue trabajo, entonces o tienen hijos, tienen muchos hijos, tienen que ayudar primeramente a esa gente. Están viendo ese tema de prioridades. Mi consejo es que no te vengas de ilegal, no te vengas pensando que, bueno, se soluciona rápido de alguna manera. Trata de ver, siempre hay formas, y te lo digo en mis videos, siempre hay formas de entrar a trabajar a Italia y demás. Hay muchas opciones. Y si no la sabes, mirate mis otros videos que ahí te vas a enterar. No vengas ilegal, mi consejo es porque vas a entrar en una fila inmensa de inmigrantes ilegales, la cual no termina nunca y no sabes cuándo podrás estar legal. Así que haceme caso. Bueno, gente, estas son las cosas que tienen que saber antes de ingresar a Italia.
¿Tienen alguna duda? No hay problema, me lo dejan en los comentarios, yo los leo y les respondo. Si no, también pueden ver mis otros videos donde explico un montón de otras temáticas. Espero que les haya gustado este video, que lo compartan si creen que le puede llegar a interesar a otra persona y por supuesto le dan un like y se suscriben si quieren, se pueden suscribir al canal y no perderse ningún video. Espero que nos veamos en el próximo. Chao.